vamos a continuar hablando de formación. Queremos hacer una diferencia entre formación y educación, porque esa diferencia es pertinente para entender ciertos asuntos de lo que ocurre en el fenómeno educativo. La vez anterior introdujimos ya esta discusión diciendo, por ejemplo, que mientras en la educación tenemos propósitos explícitos, efectivamente la formación es un acto deliberado. En la educación es deliberada. En la formación, en cambio, no opera el propósito. Lo que opera es el efecto. Por lo tanto, la educación, algo así, podríamos decir, se juzga por sus propósitos, mientras la formación se juzga por sus efectos. Dijimos que esa diferencia nos permite, por ejemplo, introducir el asunto estructural, el asunto de la condición humana, pero también el asunto histórico, es decir, el asunto de los aparatos, si quieren, de los dispositivos que en cada época se ponen al servicio de este asunto de la formación. No confundir el recurso social, el recurso del momento para producir el efecto formativo con el efecto formativo mismo, porque el efecto formativo está ligado a la condición humana y es indefectible, ocurre en todas las culturas, no hay manera de que no ocurra en todas las culturas. Mientras que las modalidades sociales situadas de llevar a cabo esto, por supuesto, son diferentes y podemos ahí establecer características específicas en cada caso. Incluso el nacimiento de instituciones para ponerlas al servicio de esto, etcétera. Ese tipo de cosas es explicable diferenciando entre esa dimensión estructural no histórica, ahistórica, sincrónica, y la dimensión cronológica, la dimensión situada, la dimensión en espacio y tiempo. De esa condición humana, dijimos, hay una desnaturalización, hay un contacto con el lenguaje que nos elimina, digamos, ese saber que podemos llamar instinto y que nos orientaría hacia los objetos, hacia la satisfacción de nuestras necesidades. Desprovistos del instinto, quedamos ahora, digamos, al vaivén de lo que la cultura nos quiera brindar como solución a esas necesidades, incluso como la definición del estatuto mismo de esas necesidades en términos sociales. Entonces, una cosa es poner a ese sujeto que entró en contacto con el lenguaje en relación con lo que la cultura sabe, con lo que la cultura piensa, con lo que la cultura cree que es necesario, y otra cosa es producir un sujeto. Si quieren, podríamos diferenciar entre producir el sujeto y subjetivación, que sería ya la entrada en contacto con esa cultura. De ese contacto con el lenguaje, dijimos, hay un efecto residual que es muy importante. Nosotros vemos que en la naturaleza no hay que enseñarle a los animales. Hay precarios procesos de enseñanza en mamíferos superiores, pero digamos en general no hay que enseñarle a un animal a volar, a nadar, hay que, por supuesto, ejercitarlo, hay que a veces precipitarlo, pero esas condiciones son naturales. En el caso de lo humano, todo lo que nosotros hacemos es absolutamente convencional, todo lo que nosotros hacemos es absolutamente inventado, es de época, y por lo tanto la cultura, la sociedad tiene que desplegar unos mecanismos para ponernos en contacto con eso, para decirnos cuándo hacer, cómo demandar algo, cómo operar, obrar en cierto contexto. Ahora, ese contacto
con el lenguaje no es entre dos materias, digamos, que se complementen. El cuerpo del Homo sapiens y el lenguaje no se complementan. Se produce efectivamente allí un cortocircuito, se produce ahí algo, uno de cuyos efectos es la subjetividad, estamos diciendo, perdón, el sujeto, pero también se produce un residuo, es decir, hay algo de la manera como nos ligamos al lenguaje que deja un efecto residual, deja algo que no queda, digámoslo así, nombrado por el lenguaje mismo. Es decir, el sistema del lenguaje, el sistema simbólico, no lo nombra todo. Aquello que no cabe en el sistema lingüístico, aquello que no cabe en las palabras, y todos tenemos la experiencia de cómo nos superan las palabras o de cómo son inferiores a nosotros, etc. Tenemos la experiencia cada uno de ese límite con el lenguaje, de ese no isomorfismo con el lenguaje. Esa manera de entrar entonces es absolutamente singular, es decir, cada sujeto entra al lenguaje de una manera singular y esa singularidad va a producir en el sujeto una inclinación. Kant en su texto sobre pedagogía de manera muy, muy inteligente y de manera, digamos, brillante para la época, lo llama un impulso y considera que en relación con el impulso, la formación lo que tiene que es hacer una resta, es decir, la formación no aporta algo al sujeto que habla, sino que en primera instancia lo que tiene que es restarle algo de eso, de ese residual. Todos sabemos, todos los que, pues todos hemos pasado por el sistema educativo y todos tenemos personas relacionadas con eso, hijos, familiares, etcétera. Todos sabemos que uno de los obstáculos más grandes del proceso educativo es tener que lidiar con la disciplina. Incluso la palabra es bastante chistosa porque el origen de la palabra es disciplina y disciplina es el rejo con el que se le pegaba a los niños. O sea, de entrada el asunto educativo se estrella, digamos, es con una resistencia. No es como, digamos, el proceso educativo explícito, el proceso educativo en instituciones, en dispositivos, digamos, se promueve a sí mismo como algo que da, que orienta, que otorga. No, el primer asunto es el de tener que ver con la dimensión residual de la entrada al lenguaje. Eso que llamó Kant el impulso y eso que después, usando exactamente la misma raíz, un poco más en un alemán un poco más actualizado, Freud va a llamar la pulsión. Los animales, digamos, operan de tal manera que se protegen. Hay, por supuesto, alguna necedad en los cachorros, pero ahí están los adultos para marcar ciertos límites. Pero en principio, el comportamiento animal, digamos, tiende a proteger al espécimen, tiende a proteger la especie. En cambio, señala Kant, en el caso de los humanos, la acción del pequeño es una acción que lo pone todo el tiempo en riesgo. Por lo tanto, el proceso formativo, y en la educación lo notamos todo el tiempo, el proceso formativo tiene que restar, tiene que quitar impulso. ¿Cómo se hace eso? Esto no es del ABC de lo que ocurre en educación, pero como se ve, sí es el del ABC, por ejemplo, del pensamiento filosófico en el caso de Kant. Claro, como hay unos propósitos del lado de la educación que se concentran en la idea del aporte que se da, no se piensa en que hay una dimensión también de resta. No obstante, se produce ese efecto, por supuesto. Lo que pasa es que no queda explícito como un asunto mismo del proceso educativo. Por ejemplo, el niño llega y, de acuerdo con el impulso, lo quiere todo ya.
¿Qué quiere decir que lo quiere todo ya? Pues que primero los objetos que persigue son objetos sensibles, son objetos del orden de lo que él puede manipular y que además quiere en relación con el objeto una inmediatez, es decir, quiere que el objeto le sea entregado, le sea posibilitado de manera absolutamente inmediata. Y nosotros sabemos el efecto que tiene tratar de incidir sobre esa posición del pequeño sujeto. Sabemos qué es lo que sucede se llama pataleta, es decir, la pataleta es la reacción de no aceptar el aplazamiento del objeto, ¿sí? y no aceptar, digamos, que se le dé efectivamente el objeto que él supone que satisface su necesidad. Los adultos a veces se sienten un poco incómodos porque la búsqueda de esos objetos de satisfacción produce un desplazamiento desconcertante. Por ejemplo, quiero ese objeto que tiene otro compañerito, y cuando finalmente se le da el objeto que está buscando, resulta que el amiguito consigue otro objeto y entonces el primero, aquel por el que estaba haciendo pataleta, ya no le interesa. Entonces el adulto se pregunta, pero finalmente, ¿qué es lo que quiere? Bueno, de eso se trata el asunto de la condición humana. La condición humana produce un efecto residual. 1. 2. La formación apunta en primera instancia a ese objeto residual. Y entonces viene esa tensión, esa lucha con el niño. ¿Cómo conquistarlo, por ejemplo, para el aplazamiento de una satisfacción? El aplazamiento de una satisfacción quiere decir, por ejemplo, trabajar para obtener el objeto, para construir algo, una parte, un acceso al objeto. Y vemos que el niño no quiere eso. Entonces, la magia del maestro, la maestría, es justamente incidir sobre ese impulso del sujeto, sobre esa inmediatez con la que busca el objeto, para poderlo ir distanciando en el tiempo, es decir, la formación inyecta tiempo en el niño, tiempo propio, y lo va distanciando de un objeto que sería el objeto inmediato.